Bloque 2, el cuarto especial del año, Poder Marcial TV. Cuéntenos, llega la década del 90, las artes marciales mixtas pegan un salto de popularidad en Estados Unidos gracias a la labor de Rorion, ¿verdad? Rorion Gracie. ¿Cómo es que surge todo esta idea? Básicamente, los Gracie llegan a Estados Unidos buscando justamente poder crecer, ¿tá? En un ámbito que era nuevo para ellos. Empiezan dando clases Rorion en el garage de la casa, ¿tá? Esto va creciendo. En algún punto aparece un productor, RDB, con quien empiezan a tratar de llevar adelante un primer evento con características bastante espectaculares para lo que se veía hasta el momento. Incluso hay diseños por ahí que pensaban hacer una cerca, cocodrilos por afuera, no, habían crecido mucho su imaginación como para poder hacer mucha cosa, todo muy espectacular, ¿tá? Básicamente todo esto nos lleva al UFC 1, ¿tá? Donde por primera vez el mundo puede ver un representante de jiu-jitsu brasilero enfrentarse a distintas modalidades. En ese momento fue toda una explosión. En ese momento fue incluso un shock, ¿no? Obviamente mucha gente tradicionalista incluso tomaba como una falta de respeto esta promoción mediante desafíos que buscaba llevar adelante la familia Gracie, ¿tá? Pero en definitiva lo que consiguieron es tener un gran campo de pruebas y un laboratorio para testear la eficiencia del sistema. De la familia Gracie se escoge un luchador que fue muy representativo para ese momento histórico, que fue Royce Gracie. Particularmente lo interesante que era una persona que no tenía características de una persona atlética. No era una persona hipermusculada, ¿entendés? Era simplemente una persona promedio con habilidades técnicas diferenciadas, desde el punto de vista de tener muy claro el sentido que tenía que llevar la lucha. Yo lo que sentí como que Royce era muy tiempista. Eso es la imagen que me dio. Él giraba alrededor del oponente, se tiraba encima de él y terminó el combate. Y básicamente lo que pasa es que había una diferencia Eso que me sorprendió de él. Había una diferencia de idiomas, ¿no? Royce invitaba a sus adversarios a hablar un idioma que ellos no sabían hablar. Entonces, mientras no tuvieran elementos para evitar ser conducidos al piso, no tenían una manera clara, intuían cómo podían conectarlo con una mano, conectarlo con una rodilla, pensando que de repente era el elemento para terminar la lucha. El factor sorpresa. Claro, jugaba mucho con el factor sorpresa. Jugó mucho con la ignorancia de ellos en base a algo que... Porque convengamos que en ese tiempo, ustedes lo sabrán muy bien, hasta ese tiempo la lucha en piso estaba muy subvaluada, era menospreciada. Exactamente, y de alguna manera Hollywood tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Todo, desde Bruce Lee en adelante los combates eran en pie, son más espectaculares. Ahora están haciendo más llaves. Ahora sí. Están apareciendo llaves bastante vistosas en películas muy reconocidas, digamos. Entonces, básicamente, se dio ese shock cultural, ¿tá? En el momento, claro, la mayoría del público entendía la eficiencia en un combate como la capacidad de noquear a alguien con patadas o piñazos. Y quizás esta nueva visión de las cosas movió un poquito el terreno, ¿no? Tuvo muchos detractores, incluso a nivel político dentro de Estados Unidos, lo cual limitaba al evento a realizarse en estados que justamente su legislación local lo permitiese. Claro. Sí, o sea, rompió muchas barreras esto. Exactamente, ningún deporte de combate logró que se hable tanto de él. Bien o mal, pero logró que se hable de ello. Claro. Sí, se ponía el evento sobre la mesa continuamente. O para conseguir aprobaciones desde el punto de vista político, para poder llevar adelante los eventos, conseguir los sponsors, conseguir tiempo en el aire para lo que después fue los pay-per-view, un montón de cosas que generaron una enorme máquina de lo que es el negocio del UFC, ¿no? Hoy en día la facturación anual supera millones y millones de dólares. Es el negocio con mayor crecimiento. Es un negocio. Antes era el boxeo. ¿No? Bueno, se dice que tapó el boxeo. El boxeo empezó en decadencia en base a las artes marciales mixtas. Eso es real. Sí. Sí, es algo que se ha dado. Don King en su momento incluso hasta pensaba en meterse en esto. No, es un deporte que creció, pero creció de manera muy abrupta por lo espectacular de las acciones que justamente se ven dentro de la jaula, ¿no?
Ajá, y te hago una pregunta. La jaula, que nombras la jaula, ¿cuál es la utilidad en sí? ¿Por qué? ¿Qué es una cuestión de vestir el ambiente o tiene una utilidad misma para el combate? ¿Por qué se jaula en un ring, por ejemplo? O un tatami. En primera instancia yo creo que se buscó la espectacularidad de esto. Se buscó que fuese algo no visto en lo que es el UFC. El Pride japonés, por ejemplo, históricamente ofreció combates en rings. En un ring con 6 cuerdas y se fue. Ellos pensaron en colocar el octógono como un elemento diferenciado. Otra cosa es que las paredes del octógono terminan siendo el equivalente al piso. Yo puedo neutralizar a una persona si consigo contenerla contra las paredes del octógono. Entonces, a partir de ahí, ya tengo bastantes más herramientas para trabajar. La persona no puede escapar de ahí adentro. En un ring vos podés filtrarte hacia afuera de las cuerdas, ¿no? Sí, o en un tatami. Claro. Como luchador te diría que entrar en una jaula o en paredes, ¿no? Por decirlo así, es mucho más difícil y mucho más violento a la hora de combatir porque se te achica el espacio. No hay escapatoria, ¿no? No Tenés hay que seguir escapatoria. peleando. Es Yo eso creo mismo. que eso da espectáculo y a la vez es bastante fiel a lo que sería una pelea, ¿no? En la que no tenés escapatoria, tenés que ir al frente y realmente se ve quién es mejor, ¿no? No hay mucha trampa que puedas hacer, sino que tenés que pelear, ¿no? A mí me sorprendió lo siguiente, porque estamos hablando que choqueó la gente de combate en piso, pero sí, estaba recordando que la gente de lucha también la complicó. Ken Shamrock, por ejemplo, o Frank Shamrock, me los confundo los dos hermanos, al principio le trajo problemas también, el jiu-jitsu brasileño. Claro. Y lo que pasa, lo que termina sucediendo es que hay un diferencial en el acercamiento a la lucha en el piso. ¿Tá? Entonces, ese diferencial en cómo yo me acerco a enfrentar a una persona en el piso marcó enormes diferencias. El luchador de judo tiene elementos para trabajar en el piso. Los luchadores de sambo son otras personas que tienen elementos para trabajar en el piso. El jiu-jitsu brasilero puso en la ecuación, digamos que la posición de guardia como una estructura fundamental, ¿tá? Del desarrollo de su sistema de lucha, entendiendo la guardia como una situación de lucha donde yo estoy, en el caso del jiu-jitsu, con la espalda en el piso y la persona dentro o delante de las piernas. Aunque todos los sistemas, digamos judo o sambo, tienen presente esa situación, ¿no? Un luchador con la espalda en el piso y el otro dentro de las piernas. El jiu-jitsu hizo un desarrollo exponencial de esa situación y hay situaciones de guardia muy variadas. Entonces hay tantos elementos para yo generarte problemas y tanta ignorancia en el mejor de los sentidos, tanto desconocimiento de dónde te estás metiendo en un problema y dónde no, que eso marcó una enorme diferencia. En gran medida creo que tuvo que ver con eso, la manera sistemática de cómo ellos se acercaron a la lucha en el piso. Hay una manera de trabajar propia de lo que es Brasil con Estados Unidos, ustedes que estuvieron en ambos lados, o sea, siempre se habla que cada país tiene su forma de trabajar. ¿Ustedes cómo notaron estando en Estados Unidos, en Brasil? ¿Cuál es la diferencia? Yo lo que noté mayormente en Brasil, ¿tá? Es que ellos, como pasa con el fútbol, buscan ser habilidosos, buscan desarrollar posiciones que requieran determinada habilidad. El norteamericano promedio tiene quizás una mayor inversión en su desarrollo físico. Tenemos una persona con mayores capacidades físicas, Claro. con un mejor acceso a una nutrición de calidad desde las primeras instancias de su vida. Una sociedad distinta desde ese punto de vista. El brasilero se levantó de mañana, fue a la playa, surf, fútbol, jiu-jitsu, es todo... Más relajado. Claro. Ellos les gusta jugar, les gusta cambiar posiciones. Claramente hay monstruos en el jiu-jitsu que son muy consistentes y tienen juegos muy directos, con poco de lúdico en el medio, digamos, ¿no? Pero yo creo que es parte de la filosofía de brasilero, ¿no? El juego bonito lo trajeron al jiu-jitsu. ¿Le hizo bien para ustedes de pronto tener que empezar a analizar la manera de lo que es, cómo puedo contrarrestar el sambo o el boxeo o el kick por mi oponente? Porque ahora ya no es puro jiu-jitsu o puro karate o puro kickboxing, ahora hay que trabajar diferentes elementos. Claramente.
digamos que la filosofía de Jiu-Jitsu nunca fue demasiado cerrada desde el punto de vista de incorporar conocimientos. ¿Tá? No quiere decir esto que el profesor de Jiu-Jitsu sea el hombre orquesta, ¿tá? Pero quiere decir que va a buscar la manera de ser más eficiente. Si eso quiere decir que yo puedo mejorar mi intercambio de golpes en pie aprendiendo boxeo, voy a tratar de aprender boxeo. Entonces yo voy a conseguir elementos para poder defenderme del boxeo porque entiendo cómo funciona. Entonces Ahora, ahí puedo tratar de buscar una manera, ¿no? el jiu-jitsu en sí implica golpes de puño y pateo, ¿no? El jiu-jitsu. ¿El jiu-jitsu brasileño incorpora toda esa parte o...? Entiendo que históricamente existen 119 modalidades distintas de Jiu-Jitsu, ¿tá? Siendo que de repente la que tomó más relevancia es justamente la que compone los elementos propios de la lucha en el piso, ¿tá? Y de los ataques a articulaciones, ¿tá? O ataques como estrangulamientos, por ejemplo. En el jiu-jitsu brasilero el componente de golpeo que puede eventualmente tener es muy limitado y no piensa nunca en cruzar golpes con nadie. Hay situaciones de defensa personal que a veces no requieren que uno se conduzca la lucha al piso. Pero sí, en ese caso necesitarías resistir los golpes. Por ejemplo, evidentemente Javier va a resistir mucho más golpes de lo que podría resistir yo, más allá del entrenamiento, ¿no? ¿Y vos qué pensás en cuanto a esto? Yo pienso que si vos trocás golpes y jiu-jitsu, el jiu-jitsu va a prevalecer. Porque me parece que es más brutal a nivel del daño que hace, ¿no? Porque puede romper cosas a largo plazo en una persona. Bueno, aparte al cortarle la distancia no tiene ángulo de golpeo también. Exacto, ¿no? o sea, vos al golpeador le matás su fuerza llevándolo al piso, con un derribo, ahí se terminaron los golpes. Pero lo que sucede también, te lo pregunto como luchador, ¿no? Sí. Porque vos para llegar a agarrarlo, hacerle una llave, una traba de agarre, tenés que llegar a él. En ese camino, como bien decía Andrés, vos cuando vencés las piernas pasás la muralla, ¿no? Vencer las piernas, vencer los brazos, adoptar la posición y lograr llegar a la llave, que son todas cosas diferentes, ¿no? Claramente. Porque de repente le pasaste la pierna, de repente pasaste los brazos y cuando querés agarrarlo el tipo es habilidoso, Depende de qué tan buenos sean en el piso, ¿no? Porque hoy en día los peleadores de MMA, aunque sean unos monstruos golpeando, los tipos saben jiu-jitsu. Conor McGregor es un caso que se destaca porque el tipo, su base es de golpes, pero casi que se compró a un tipo de jiu-jitsu muy bueno y lo tiene con él para arriba y para abajo, haciendo jiu-jitsu, para el loco poder defenderse. Es decir, si me hablas de un atleta súper entrenado que sabe jiu-jitsu, que tiene un muy buen nivel de jiu-jitsu, ahí es más difícil. Ahora, si vos llevas al piso a alguien que no tiene muy buen jiu-jitsu, se terminó. Claro, se nota claramente la diferencia. Pero yo me refiero específicamente al resistir los golpes. A resistir los golpes de pie y cerrar la distancia. Porque vos vas a tener que saber de pateo para eso y de golpe para eso, ¿no? No, básicamente, si yo tengo que pensar en acortar la distancia, ¿tá? Tengo que obviamente estar capacitado para pasar por la línea de fuego de esos golpes. Claro. ¿Tá? Que te va a implicar, como decía, un entrenamiento. Exactamente. Perfecto. Muy interesante, seguimos evolucionando en lo que es las artes marciales mixtas. Vimos la parte histórica, la parte de entrenamiento, los elementos que necesitamos para poder ser parte de una competencia. Próximo bloque vamos a hablar de lo que es las artes marciales mixtas en Uruguay y bueno, vamos a hablar con Javier Zaruski que nos va a contar su experiencia siendo el más destacado atleta celeste en vistas a lo que es la parte mundial de lo que es las artes marciales mixtas. Seguimos.